27. Hay 4 principios, hermanos, allí que tienen que ver con nuestra identidad. Si nosotros fuimos creados, ¿verdad?, por Dios, y parte de nuestra identidad está definida aún desde el momento en que nacimos. Yo quisiera compartir con ustedes 4 principios que tienen que ver con esa creación de Dios, contigo y conmigo, ¿verdad? Dice el versículo 26 y 27, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hermanos, el primer principio es que Dios nos creó, ¿verdad? En esa identidad que Dios colocó en nosotros, Dios nos creó según un modelo. ¿Y cuál era ese modelo? ¿Quién era ese modelo? Hermanos, Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo. Hermanos, el modelo, ¿verdad? Mire, voy a hacer un micrófono, pero voy a hacerlo según este modelo que tengo aquí, ¿verdad? O voy a hacer un dibujo del modelo, y bueno, yo hago así, miro el modelo, y si soy mal dibujante, ¿verdad?, lo calco y listo, ¿no? Hermano, el modelo que Dios tuvo, ¿verdad?, para hacerte a ti y a mí, fue Él mismo, el creador, ¿verdad? Hermanos, un modelo, la imagen de Dios, ¿verdad? Hermanos, y la imagen de Dios tiene que ver con las capacidades que Dios colocó en nosotros, como la razón, el pensamiento, la personalidad, el intelecto. Hermanos, la capacidad de relacionarnos, la capacidad de ver, la capacidad de escuchar, de hablar, de comunicarnos. Hermanos, pero especialmente la capacidad para ser creativos. ¿Usted sabe que usted es creativo, hermano? Sí. Jóvenes, ¿saben que son creativos, verdad? Sí. Hermanos, somos creativos. Mire, ¿qué cosas a veces nos inhiben de ser creativos? Bueno, el hermano Mina ahorita hablaba en la clase que estaba refiriéndose a la epístola de Pedro, ¿no? Y él hablaba de que fue escrita en medio de una persecución, pero el hermano a mí hacía mención de que la persecución que ahorita vivimos no simplemente es que alguien nos tire piedra o nos acose, ¿no?, sino es que estamos siendo perseguidos por el mal, ¿verdad? Y parte del acoso que nosotros tenemos, hermanos, por ejemplo, sí, ¿no?, cómo los medios tecnológicos se han apoderado de nuestra mente, ¿verdad?, y nos impiden ser creativos, hermano. Cómo los recursos que el hombre tiene en el día de hoy, en lugar de ser yo controlar esos recursos, ellos me controlan a mí, ¿verdad? Y nos impiden ser creativos, nos volvemos esclavos, ¿verdad?, de la televisión, de cualquier recurso tecnológico. Hermanos, qué triste, ¿no? Mire, pasamos horas y horas frente al televisor, frente a la computadora, frente al teléfono, ¿verdad? Hermanos, y eso nos impide ser creativos. Hermanos, el que creó esto fue muy creativo, pero tristemente nos está robando a nosotros la creatividad. Hermanos, el primer principio, repito, es que fuimos creados según el modelo del Creador, y ese modelo del Creador tiene que ver con que Dios nos hizo a nosotros creativos, ¿verdad?, capaces de realizar proyectos, capaces de utilizar la palabra viva, ¿verdad?, la palabra hablada para comunicarnos. El segundo principio, hermanos, es que Dios nos hizo con un corazón conforme a Él, ¿verdad? La Biblia dice que fuimos creados no solamente a imagen de Dios, sino a semejanza de Dios también. Y la semejanza tiene que ver con las cualidades morales que Dios colocó en nosotros. Hermanos, el ser humano es capaz de amar. ¿Sí o no? Claro que sí, ¿verdad? De mostrar misericordia, de ser justo, de vivir en santidad, de seguir la verdad. Sí, Dios nos creó con esa capacidad, ¿verdad? Cuando nos aferramos a Dios, ¿verdad?, mayormente esas cualidades de Dios que Dios puso en nosotros se hacen más manifiestas, ¿verdad? Entonces, hermanos, entre los dones que Dios nos dio, ¿verdad?, porque fuimos creados a semejanza de Él, hermanos, está el hecho de decidir, ¿verdad? Eso que la gente llama de tener un libre albedrío. Hermanos, la capacidad o la libertad de actuar, de decidir por nosotros mismos. Hermanos, esos son atributos que Dios nos dio. Pero también dice la Biblia, el tercer principio, es que fuimos creados con un propósito.
¿Cuál fue el propósito? ¿Qué es lo que dice aquí la Biblia? Cuando Dios nos dio una identidad, cuando Dios creó al ser humano, ¿verdad? Dios le dio un propósito al hombre. Y pregunto, ¿cuál fue ese propósito? Que aparece aquí claramente definido. ¿Para qué? ¿Qué dice la Biblia? Mire, dice ahí la Biblia, fuimos creados ¿para qué? Para señorear sobre la tierra, ¿verdad? Hermanos, Dios creó al hombre, Dios te creó a ti y a mí, para que nosotros fuésemos agentes del reino, ¿verdad? Fuimos creados para gobernar y para someter al resto de la creación. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Allí en Génesis 1, 26 y 27. Hermanos, Dios nos hizo socios, ¿verdad? Nos hizo socios de su reino, ¿verdad? Señorear significa ejercer autoridad y control sobre algo. Hermanos, Él es el Dios de la creación, pero Dios puso la creación a nuestro servicio. Y el cuarto principio, hermanos, tiene que ver con que fuimos creados con un destino final, ¿verdad? Y dice la Biblia que ahí Dios le dijo al primer hombre, a la primera mujer, dice, llenen la tierra y sojúzguenla. Es decir, reproduzcanse, así como yo les creé a ustedes, ¿verdad? Ustedes les he dado la capacidad de reproducirse para que llenen la tierra. Hermanos, ¿saben que la identidad en el hombre puede ser confusa, ¿no? Y yo estaba pensando cuando preparaba la enseñanza, cuando le pedía al Señor dirección, hermano, referirme especialmente en este punto, ¿no? A la familia. Hermano, qué terrible, ¿no? Cuando nosotros no creamos una identidad bien clara en nuestros hijos. Qué triste cuando nosotros no creamos una identidad bien definida en nuestros hijos, ¿verdad? Tú eres valioso porque Dios te dio la vida, porque tú naciste con un propósito especial y fue glorificar a Dios. Tú eres importante, no por la ropa que tengas puesta, no por el aparatico que tengas en el bolsillo, ¿verdad? Mire, ¿hasta qué punto se está creando confusión en el día de hoy, verdad? Tristemente, cuando un niño cumple 5, 6, 7 años ya se les ha prometido algo, ¿verdad? Y el niño está pero ansioso de llegar a esa edad para que se le regale lo que se le ofreció. Y nosotros los padres nos olvidamos que lo más hermoso que podemos regalar a nuestros hijos, ¿qué es? Hermano, nuestro propio tiempo, nuestra propia vida, ¿verdad? Invertir en ellos, sí, el contacto físico, escucharles, hablarles. Hermano, que a la larga eso es lo más importante, ¿verdad? Pero resulta que estamos creando generaciones vacías, generaciones sin identidad, y posiblemente el problema no sea del momento actual, es culpa de nosotros, ¿verdad? Es responsabilidad de nosotros que no hemos creado, hermanos, personas con identidad bien clara y bien definida. Jóvenes, si hay personas aquí en esta mañana así, ¿verdad? Que simplemente valoran su vida por la ropa que cargan puesta o por el artículo el celular, ¿verdad? Que tengan metido en sus bolsillos. Bueno, mire, por favor, fortalezcan su identidad en base a lo que la palabra dice, que realmente es valioso, ¿verdad? Mire, ¿qué sería tener identidad entonces? De parte de crear identidad de parte de nosotros hacia los hijos. Hermanos, crearles con una conciencia de que son únicos, de que son valiosos, de que son interdependientes, de que son valiosos no por lo que hacen, sino por lo que son, ¿verdad? Porque ya la vida de Dios está en ellos, ¿verdad? La imagen y la semejanza de Dios, así fueron creados. Mire, siempre le pregunto a la gente, y este es como una conchita de mano, ¿no? ¿Qué te falta a ti para llegar a ser importante? ¿Qué tienes tú que alcanzar para llegar a ser especial, para realizarte? Y mucha gente cae en la trampa, ¿no? Bueno, yo tengo que terminar mi estudio, yo tengo que casarme, yo tengo que... Ay, no, ya va. Hijo, desde que naciste, eres importante. Desde que Dios te dio la vida, eres valioso. No hay nada que le puedas añadir a eso. Si quieres añadirle, bueno, todo lo que quieras, pero no para ser más valioso de lo que eres. Es al contrario, porque soy valioso, voy a estudiar, porque soy valioso, creo que puedo compartir mi vida al lado de otra persona, pero nadie te va a añadir valor a tu vida, nadie le va a añadir valor a tu vida.